Imagina por un segundo que estamos en el año 2010. Aún no existe Instagram, el iPhone 4 es lo más moderno del mercado y nadie, excepto unos pocos frikis en foros oscuros de internet, saben lo que es Bitcoin. Pero tú te topas con este extraño proyecto de código abierto creado por un tal Satoshi Nakamoto y decides hacer algo impensado, invertir 100 euros. $100, la moneda de tu país, pero $100. En ese momento, Bitcoin valía apenas $0,003 por unidad. Sí, escuchaste bien, un Bitcoin costaba menos de medio centavo. Con solo $100 podrías haber comprado alrededor de 33.333 Bitcoin. Para ponerlo en perspectiva, esto es más de 1.5 veces el suministro total que hoy manejan algunas de las ballenas más grandes del ecosistema. Pero claro, no era tan fácil como hoy. No existía Binance, ni apps como Strike o Wallet of Satoshi. Tenías que descargar el software completo de Bitcoin, sincronizarlo con la red, y para comprar lo más probable es que hicieras un trato directo con alguno en un foro. Todo muy artesanal, muy underground. Para muchos, Bitcoin en ese entonces no era una inversión, era una idea loca sobre dinero digital sin bancos, una especie de rebelión silenciosa contra el sistema financiero tradicional que pocos entendieron y muchos ignoraron. Pero si tú hubieras tenido la visión o la suerte de creer en ese experimento, hoy estaríamos hablando de un billonario. Ya sabemos que con $100 en 2010 podrías comprar unos 33.333 bitcoins. Pero ahora viene la pregunta del millón, o mejor dicho, de los cientos de millones. ¿Cuánto valdrían hoy esos bitcoins? Para entenderlo bien, avancemos en el tiempo y nos pongamos en el máximo histórico. Vamos a ponerlo para que haya una unidad redonda, $100.000. Si hubieras conservado esos 33.333 bitcoins hasta el momento, estaremos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Con B de Bitcoin serías billonario. Con solo $100 podrías haber superado a celebridades, a CEOs e incluso a fundadores de startups. Habrías sido una de las personas más ricas del planeta. Pero incluso si no hubieras vendido en el máximo histórico, incluso si lo vendieses cuando el precio rondaba los $65.000, estaríamos hablando de 2.166.000 millones de dólares. Es fácil mirar atrás y decir, si tan solo lo hubiera sabido. Pero esto no es solo un ejercicio de nostalgia o de arrepentimiento. Este número sirve para entender el poder exponencial de las tecnologías emergentes y cómo Bitcoin pasó de ser una curiosidad de foros como Cyberpunk a una reserva de valor del mundo en general. Si hubieras puesto esos 100 euros en oro, hoy tendrías 250. En el S&P 500, unos 500 o 600. Y en una cuenta bancaria, bueno, mejor ni lo mencionamos. Bitcoin no solo cambia vidas, cambia las reglas del juego financiero, y aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro todavía está abierto. Pero una pregunta clave, ¿quién estaba comprando Bitcoin en esa época? Porque te aseguro que no eran inversionistas de Wall Street. Bitcoin nació en las entrañas de un movimiento mucho más antiguo, el Cyberpunk, una comunidad de tecnólogos, criptógrafos, libertarios digitales y activistas por la privacidad, que ya en los años 90 estaban obsesionados con crear un dinero digital que no dependiera del Estado ni de los bancos. Para ellos, Bitcoin no era una oportunidad financiera, era una idea política y tecnológica, una herramienta para recuperar el control del dinero en la era digital. Corren tiempos emocionantes. Estoy probando la versión 0.1 de Bitcoin. Creo que esto puede tener mucho potencial. Era lo que decían en 2009. Hal Finney, una de estas personas que estaban dentro de este grupo de activistas. Olvidándose, por supuesto, de apps como Binance o Coinbase. En 2010, si querías tener Bitcoin, lo hemos dicho, tenías que descargar el cliente completo de SurfForge, ejecutarlo en una máquina, sincronizar la cadena completa y luego buscar a alguien que te lo vendiera, ya sea en un foro o por correo postal incluso. O sea, muy pocos visionarios vieron esto. Lo vieron Hal Finney, que era el primer receptor de la primera transacción en Bitcoin. Laszlo Hainet, el famoso programador que pagó 10.000 Bitcoin por 2 pizzas. Gary Henderson, el primer desarrollador que tomó el relevo de Satoshi. Martin Milne, uno de los primeros contribuidores claves en el código. Estas personas no estaban interesadas en enriquecerse, estaban interesadas en cambiar las reglas del juego. La mayoría de las discusiones ocurrían en lugares, en foros como bitcointalk.org, The Cryptography Mail List y foros libertarios como Liberty Forum o Let's Grow. Eran comunidades pequeñas, muy técnicas, muy ideológicas. Si no sabías programar o no estabas obsesionado con la criptografía, probablemente ni entendieras lo que era Bitcoin.
no tenía ningún tipo de valor intrínseco, no había exchanges establecidos, no había regulación, no había liquidez y ni siquiera, a día de hoy, se sabe quién es Satoshi Nakamoto, si es una persona o una broma elaborada. Comprar Bitcoin en ese entonces era un acto de convicción extrema. Tenías que confiar en que la red sobreviviera, en que el código funcionara y alguien algún día valorara esos bits como dinero. Y muy pocas personas podrían hacer eso. Pioneros autodidactas, idealistas, personas que desconfiaban del sistema financiero tradicional o personas que simplemente veían el futuro y ya está. Porque si no, es muy, pero que muy complicado. Porque el perfil de los primeros compradores de Bitcoin no recuerda que las grandes oportunidades no aparecen envueltas en oro ni con una etiqueta de compra aquí. Suelen venir disfrazadas de ideas ridículas, de conceptos incomprendidos y de tecnologías marginales. Los primeros compradores de Bitcoin eran frikis, hackers, libertarios y curiosos con visión. Hoy, 15 años después, muchos de ellos no solo se hicieron millonarios, sino que también cambiaron el curso de la historia financiera. Y para acabar este vídeo vamos con el dilema del $1.000.000. ¿Lo hubieras vendido o lo hubieras holdeado? Ya sabes que si hubieras comprado $100 en Bitcoin en 2010, hoy podrías tener más de 3.000 millones de dólares. Pero ahora llega la pregunta más difícil de todas. ¿Habrías tenido la paciencia y el temple para no vender hasta el día de hoy? La mayoría de nosotros cae en cosas que, sinceramente, es normal. El enemigo número uno del inversor es la mente humana. Pero la verdad es que el camino de Bitcoin está lleno de trampas psicológicas. FOMO, es decir, miedo a quedarse fuera. FUD, miedo, incertidumbre y duda. Euforia irracional. Pánico absoluto. Hay que recordar que entre 2010 y 2015 Bitcoin ha vivido caídas del 80-90% más de 3 veces. Años enteros de estancamiento, críticas mediáticas constante y la burla de figuras como Warren Buffett, Paul Krugman y otros expertos mucho más tradicionales. Hay que recordar que Bitcoin pasó de $31 a $2 en 2011, que hizo 2 grandes subidas para luego caer, que después del hype de 2017 Bitcoin cae de 20.000 a 3.000 y que la crisis por FTX, por la guerra y por lo que ocurrió con Luna pasó de $69.000 a $16.000. Y cada vez la gente decía, Bitcoin está muerto. Ahora imagínate, si en 2013 hubieras vendido tu inversión de $100, hubieras ganado 30.000. En 2017, 600.000. En 2021, 2 millones. Pero ¿realmente lo aguantarías hasta el día de hoy? La mayoría de las personas vendieron en el camino, por necesidad, por miedo o por simple desconocimiento. Incluso los más grandes holders de hoy en día, conocidos como ballenas, no necesariamente entraron en 2010. Muchos perdieron sus claves, vendieron barato o no creyeron en el largo plazo. Vendí mis 10.000 bitcoins por 400 euros, me siento un genio. Fueron las palabras de una persona dentro de ese grupo que estaba ahí, de activistas y de personas que compraron Bitcoin en mínimos históricos. En diciembre de 2013, un usuario borracho escribió mal la palabra hold. En un foro así nació una de las palabras más legendarias de todo ecosistema cripto, hold. Escribió en plena canadellina, I am holding, pero hold no es una broma, es una filosofía de resistencia, de largo plazo, de confianza en la tecnología. Y si fueras tú, ¿qué habrías hecho? Es más fácil mirar atrás y decir, yo habría aguantado hasta el final. Pero cuando estás viendo tu cuenta con más ceros de los que jamás imaginaste, cuando todos te dicen que tomes ganancias, cuando los medios te asustan con titulares catastróficos, o venderías por miedo a perderlo todo, o lo mantendrías. Sinceramente, es una pura casualidad. Aguantarlos hasta el día de hoy requiere una mente de acero, una fe en una idea en el mundo entero que llama locura, una paciencia, una visión y una resistencia al caos emocional de los mercados que yo creo que sinceramente que ningún humano podría soportar. Si has invertido 100 euros y ya te llega a 1 millón, a 2 millones, ya te resuelve prácticamente la vida, no creo que nadie confíe tan ciegamente para aguantar sus bitcoins hasta el día de hoy y convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Así que hoy ya no necesitas miles de Bitcoin para cambiar tu vida. Solo necesitas entender qué es realmente Bitcoin y por qué vale la pena confiar en su futuro. Así que desde aquí, muchas gracias por escucharme. Esto es el Ejército Bitcoin. Vamos a hablar día tras día sobre esta red, sobre esta criptomoneda que está cambiando las reglas del juego. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.